tal forma que hoy van a recibir cada uno de los grupos el trabajo de sus compañeros a objeto de que puedan luego verificar y constatar si corresponde o no otorgarles la licencia de funcionamiento. Sobre todo vamos a hacer ese tema, o vamos a verificar ese tema en cuanto a la labor que ejercita ASFI en particular. De la misma manera, nos resta ver, antes de que entremos al apartado ya de operaciones como tal, la circunstancia de las entidades de servicios complementarios, cuáles son considerados servicios complementarios y qué es lo que determina la normativa respecto a dichos entes o a dichas entidades. Tomando en cuenta un pequeño detalle, ¿no? En el caso de las entidades de servicios complementarios, bien sabemos que estas se estructuran sobre todo, como su mismo nombre lo está manifestando, como entes que brindan una especie de servicio auxiliar o complementario a lo que compromete el desarrollo del propio sistema, ¿no? En ese sentido, los servicios pueden ir aparejados a usuarios o consumidores de manera directa, como también pueden ser entidades auxiliares de la labor ejercitada por las propias EIF, por las propias entidades de intermediación financiera, ¿no? En este sentido, este tipo de entidades complementarias, al igual que lo que acontecía con las entidades de intermediación financiera, tienen que cumplir con una serie de etapas para su conformación o para su verificación respecto a su presencia dentro del sistema financiero. De la misma manera, se verifican 3 etapas. Una primera etapa ante el regulador, ante ASFI, donde se va a presentar de la misma manera como hemos visto en los otros casos, la solicitud para constitución, para la autorización de constitución. Se va a llevar a cabo una audiencia, la audiencia exhibitoria. A consecuencia de la audiencia exhibitoria va a corresponder ya sea la emisión de una resolución administrativa de rechazo o una resolución administrativa de aprobación. Rechazo en las condiciones que ya conocemos. Si es que se aprueba, ingresamos a la segunda etapa, en la que se va a formalizar la constitución de la entidad de servicios complementarios, según corresponda, bajo un esquema comercial o bajo un esquema de, en este caso, vinculación incluso con la Policía Nacional. Aquí hay una ligera variante, sobre todo en lo que concierne a las empresas de transporte de material monetario. Vencida esta etapa de formalización, retornamos ante ASFI, nuevamente, a objeto de poder obtener nuestra licencia de funcionamiento. Como podemos apreciar, básicamente el desarrollo del trámite que conocemos para entidades de intermediación financiera es prácticamente el mismo para entidades de servicios complementarios, con la salvedad de que estos se van a ligar al tipo de actividad, al tipo de entidad que se va a consolidar, ¿no? Precisamente eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, más que el procedimiento de constitución y obtención de licencia, cuáles son las particularidades de estos servicios denominados complementarios para el sistema financiero. La Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, manifiesta un listado de denominadas empresas complementarias o de servicios complementarios, destacándose entre ellas, por ejemplo, ya las habíamos citado, a las empresas de arrendamiento financiero, más conocidas por su nombre en inglés, en este caso leasing, dentro de las alternativas que se plantean en nuestro mercado. Las empresas de factoraje o responsables de cobro, también las empresas de cobro, que se encargan sobre todo de llevar a cabo una serie de operaciones vinculadas a descuentos, vinculadas a gestión de cobros atrasados o cobros en mora, de operaciones o obligaciones en mora, que se van a manifestar como alguna circunstancia complementaria al desarrollo del sistema financiero, como veremos en unos instantes. Los almacenes generales de depósito que se vinculan a una forma de títulos valores, a la expresión y uso de una manera de los títulos valores, cuando estos son representativos de mercaderías, ¿no? Y todo lo que involucra aquello, que también lo vamos a ver en unos instantes. Las cámaras de compensación y liquidación para los servicios de pago,
Por eso es que se manejan sobre todo con el reglamento de servicios de pago del Banco Central, así como también el reglamento de ASFI. Los burós de información para acceso, gestión y manejo de información de los usuarios o sujetos del sistema financiero. Las empresas transportadoras de material monetario y valores que se vinculan sobre todo en la determinación de una serie de condiciones establecidas por la Policía Nacional. Estos son más que nada por la incidencia del tipo de trabajo que llevan a cabo. Las empresas administradoras de tarjetas electrónicas o las que nos permiten hacer uso de los diferentes servicios que compromete este tipo de operaciones, las casas de cambio como aspectos complementarios, tanto las casas institucionales como también las empresas unipersonales dedicadas a cambio de divisas y las empresas de servicio de pago móvil. Estas son las que se establecen en el mandato de la ley 393. ¿No? Ahora, de esta norma, de la ley 393, necesariamente pasamos luego a la recopilación normativa de ASFI, que fue inicialmente prevista por la Superintendencia de Bancos y después complementada por ASFI. En ese sentido, todo lo determinado en este listado se encuentra regulado también por el libro primero, título segundo de la recopilación normativa, en lo que concierne a los servicios complementarios o servicios financieros complementarios, ¿no? Que engloba precisamente a todas estas empresas como acabo de mencionar. De aquí se dispondrá luego la particularidad de cada una de ellas. Permítame un instante, por favor, chicos. Gracias por el periodo de espera, chicos. Ok, como les decía, en el tema de las empresas de servicios complementarios o servicios financieros, se encuentran estas reguladas por el mandato de la recopilación normativa. En ese sentido, la recopilación en particular, en lo que concierne a las empresas de arrendamiento financiero, catalogan a estas como aquellas empresas de carácter complementario o de servicios que se vinculan a las siguientes actividades. Están ligadas sobre todo a la realización de operaciones de leasing o arrendamiento financiero, ya sea con objeto único o incluso en coordinación con otros tipos de actividades como parte del desarrollo de sus labores comerciales, que puedan ser, como les digo, especializadas o no especializadas en su condición de arrendadores financieros. A la fecha no tenemos empresas especializadas de arrendamiento financiero, pero sí empresas subsidiarias de grupos financieros, como es el caso de BNB Leasing, que es la empresa que se desprende de lo que es el grupo financiero del Banco Nacional, lo propio del Banco Visa, a objeto de llevar a cabo las operaciones de esta naturaleza, en la que se denota sobre todo la siguiente particularidad, que connota precisamente la labor de arrendamiento financiero, en el sentido de que en su condición de arrendadores trasladan a favor de una persona natural o jurídica como arrendatario el derecho de uso, y de goce de un bien inmueble a cambio de un pago pactado de carácter periódico que puede ser mensual, incluso puede definirse un pago de manera distinta, trimestral, semestral, anual inclusive, otorgando con ello la opción de compra inclusive al arrendatario por el valor residual del monto. ¿Qué denota aquello? La entidad fiduciaria, la entidad de leasing, lo que hace es básicamente adquirir la propiedad de un inmueble
a objeto de que ese inmueble luego sea dado en alquiler. Ahora, la adquisición del inmueble parte de la premisa de que ha sido requerido por el arrendador. O sea, no es que la empresa de leasing va a ir comprando inmuebles en base a su propio criterio o en base a sus propias intenciones posteriores, sino que ya viene aparejado a el desarrollo de la operación en sí misma. Entonces, el arrendador, el que va a arrendar el inmueble, recibe el requerimiento del arrendatario del tipo de inmueble a ser adquirido con las condiciones y características requeridas, a objeto de que después de que el arrendador lo adquiera, lo pueda dar en alquiler, ¿no? Lo pueda dar en arrendamiento financiero. Con la salvedad de que lo que vas pagando por concepto de arrendamiento, los pagos mensuales o periódicos que se hubieran determinado, se considera como un pequeño pago a cuenta, cosa que al vencimiento de plazos previstos en el contrato de arrendamiento financiero, que puede ir de los 2, 3, 4, 5 años o incluso más, se tenga que calcular descontando los montos que ya se hubieran pagado por concepto de arrendamiento, se tuviera que pagar el saldo remanente para la adquisición del inmueble en su totalidad, ¿no? De acuerdo a los montos pactados en la operación de arrendamiento financiero. La lógica recae sobre todo en una actividad de carácter financiera por la participación precisamente de una entidad y comúnmente vinculándose a un ejercicio de colocación, a un crédito, donde se va a denotar sobre todo una figura distinta al arrendamiento convencional o al arrendamiento que se maneja en términos del Código Civil, ¿no? Por eso es de que se suscita más en una lógica de norma financiera basada en la Ley 393 y desarrollada con mayor precisión en el Reglamento para Servicios Complementarios. En este caso, las dos partes o los dos sujetos que participan en el desarrollo de las operaciones de arrendamiento financiero comprometen al arrendador y al arrendatario. El arrendador se constituye en aquella persona jurídica que mediante un contrato valida la realización de una relación contractual, valga la redundancia, donde se lleva a cabo una operación de arrendamiento financiero, por la cual además asume la obligación de transferir temporalmente el uso y goce de un bien mueble o de un bien inmueble hacia el beneficiario que vendría a ser el arrendador o el arrendatario financiero. En este caso vemos cómo se traduce básicamente en una lógica de alquiler, pero la diferencia está dada precisamente por el origen de la operación y cómo ésta se vincula a la eventualidad de una compra posterior. En el caso del arrendatario financiero, también se constituye en aquella persona natural o jurídica que mediante el mismo contrato de arrendamiento recibe del arrendador el uso y goce de una cosa mueble o inmueble. En nuestro país hay una incidencia todavía leve del leasing. Poco a poco está ganando terreno, está ganando más espacio dentro de las alternativas de servicios financieros, sobre todo para paliar una de las necesidades que son recurrentes en nuestro país, concretamente la necesidad de vivienda. Pero, como les digo, ya poco a poco con el paso de los años se va consolidando como una alternativa viable que resulte ser provechosa para los intereses tanto de la entidad de intermediación financiera como para los intereses del arrendatario, aquel que va a pagar mensualmente el monto de capital que se hubiere determinado y que dichos pagos los pueda utilizar como una consideración de pago a cuenta para la eventual compra del inmueble, ¿no? Esto en lo que concierne sobre todo a la incidencia de esta operación. En nuestro país, si bien el volumen de uso del leasing todavía no ha alcanzado niveles óptimos, se denota ya una incidencia en el ámbito del arrendamiento de inmuebles. En el caso de arrendamiento de muebles no hay todavía una experiencia muy alta, tanto es así de que este tipo de operaciones resultan ser bastante limitadas, excepcionales. En el caso del Banco Visa, sobre todo, es uno de los pocos que va a una lógica de arrendamiento de muebles, ¿no? El hecho de poder adquirir, sobre todo equipo, maquinaria u otros aspectos que van más ligados a un régimen comercial para después proceder a el cobro de arrendamiento de forma mensual, ¿no? Ya las otras empresas, como el caso
de BNB Leasing o el leasing que se operativiza en la relación del grupo financiero del banco de crédito, resultan ser muy, pero muy limitadas y más orientadas a un régimen de arrendamiento de inmuebles. En el caso ya de los procedimientos descritos precisamente en la recopilación normativa, concretamente en el libro primero, título segundo, capítulo primero y sección tercera, se establecen una serie de lineamientos a los que deben sujetarse todas las operaciones llevadas a cabo en un régimen de leasing, ya sea para arrendamiento de inmuebles o para arrendamiento de muebles, indistintamente, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, a las políticas y procedimientos descritos en la reglamentación, a objeto de que este tipo de operaciones terminen siendo reguladas de forma propicia y favoreciendo con ello al desarrollo de las mismas. En este caso, las políticas y procedimientos a los cuales se vaya a sujetar todo el tema del arrendamiento financiero debe ser definido por la empresa de arrendamiento, entendiendo que para ello su directorio u órgano equivalente, dependiendo la forma comercial en la cual se haya constituido, comúnmente una sociedad anónima o una empresa dentro de un grupo financiero, caso concreto del Visa y del BNB, puedan definir las políticas y procedimientos a los que se sujetan los individuos o usuarios que recurran a dicho servicio, los que además sean aprobados para dicho efecto, cumpliendo con las reglas establecidas también en el reglamento, definiendo cuál la forma operativa de llevar a cabo el leasing y gestionar los riesgos inherentes a la actividad, entendiendo que por ser una consideración de carácter financiera, pues siempre va a estar aparejada a los riesgos que puedan propiciarse, sobre todo impago por parte del arrendatario. Como parte de sus políticas, además, y dentro de los procedimientos, es imprescindible que la empresa de arrendamiento financiero pueda considerar el carácter financiero, valga la redundancia, de este tipo de servicios y también su carácter crediticio, que se encuentren además contemplados acorde a la previsión establecida en la Ley 393 y de la misma manera a la recopilación normativa para servicios financieros, fuera de sujetarse también a las previsiones de la Unidad de Investigaciones Financieras, sobre todo por los volúmenes de capital que involucra la movilización y desarrollo de dichas operaciones, además de otras reglas que se encuentren establecidas por mandato específico del regulador. Dentro de las políticas y procedimientos, la recopilación normativa plantea la posibilidad a que reconozcamos las siguientes. Primero, la determinación de carácter obligatorio de qué bienes van a poder ser sujetos a evaluación para un proceso de leasing o arrendamiento financiero, sean estos bienes muebles o bienes inmuebles. Circunstancia que la norma maneja de forma general, pero ya luego cada entidad responsable o cada entidad de arrendamiento financiero o empresa de arrendamiento financiero podrá definir sus criterios o lineamientos respecto a qué tipo de bienes son elegibles y qué bienes no lo son. Por eso es de que en muchas ocasiones las empresas de leasing, las empresas que se dedican a leasing en nuestro país, no determinan una circunstancia relacionada a bienes muebles, ¿no? Por la variedad o la diversidad de circunstancias que debieran tenerse en cuenta para que sean elegibles, ¿no? Y por eso es de que se concentra mucho más en la circunstancia de los bienes inmuebles, por la ventaja del registro y otros mecanismos que pueden ser empleados para reducir el nivel de riesgo. Fuera de la salvedad también de que los valores o la evaluación de dicho inmueble, sobre todo, tiende a un incremento antes que un detrimento. De la misma forma, entre sus políticas y procedimientos se tendrá que establecer el tratamiento para entrega, posesión o tenencia de los bienes sujetos a arrendamiento financiero, cómo se va a efectivizar, como en el caso de cualquier alquiler o de cualquier arrendamiento, y cuáles son las reglas que apliquen para las diferentes circunstancias, además de aquellos aspectos especiales o puntuales
que puedan aplicar ya sea por los bienes inmuebles que son parte de un régimen de condominio o de urbanización. La transferencia y formalización de su derecho propietario, que en este caso, cuando el arrendatario opta por la opción de compra o hace valer su derecho al ejercicio de opción de compra, deberá corresponder también la transferencia de dominio correspondiente, ¿no? Esto solo para los casos de que el arrendatario financiero haga valer ese derecho, porque no está obligado a comprar el inmueble, ya que eventualmente al vencimiento lo que puede hacer es desestimar ya la operación, ya no estar vinculado al beneficio del arrendamiento, o en su defecto incluso renovar con otro inmueble, sin necesidad de comprar el que inicialmente se hubiera identificado. De la misma forma, se tiene que prever las funciones y responsabilidades de los peritos tasadores, sobre todo aquellos contratados para efectuar los avalúos, el avalúo de inicio, el avalúo durante, para constatar sobre todo la conservación del inmueble y que no se vaya a afectar los intereses de la empresa de leasing, y también el avalúo post cuando vaya a cerrarse la operación, mucho más cuando se va a optar por la circunstancia de la compra. De la misma manera, tiene que definirse entre las políticas y procedimientos la gestión aplicable a los riesgos inherentes al giro del negocio, bajo la premisa de que eventualmente podemos estar ante la situación de que un arrendatario solicite la adquisición de un inmueble, vaya a cumplir con las condiciones durante un periodo de tiempo, pero después de determinado lapso de tiempo transcurrido, pues decida ya no continuar con la operación o sencillamente comience a incumplir con el pago de las obligaciones pactadas. Y por eso la gestión de riesgo tiene que estar medida en ese sentido, involucrando también el hecho de que se tenga que prever la variación o el detrimento del valor del inmueble. Las pólizas de seguros para riesgos asociados, sobre todo riesgo de incendio, riesgo contra accidentes, robo y otros que eventualmente puedan comprometer el ejercicio del leasing en particular. El resguardo de los documentos de los bienes, sobre todo sujetos a una operativa de arrendamiento financiero, considerando que los registros públicos, avalúos, certificados, impuestos y cualquier otro documento aparejado al bien inmueble tenga que quedar siempre a favor del arrendador financiero, a menos que el arrendatario opte por la opción de compra, donde se producirá la transferencia de dichos documentos a su beneficio. Veamos ahora otra de las empresas de servicios complementarios. En este caso, vamos a concentrarnos en los burós de información. Los burós de información se constituyen básicamente en empresas de servicio complementario cuyo objeto exclusivo consiste en la recolección, administración y suministro de información crediticia, pero además la posibilidad de gestionar información que permita generar estadísticas sectoriales y que pueda también servir como referencia para fallas operativas de las entidades financieras relacionadas a la colocación de créditos y cualquier otra información diversa, pero que potencialmente resulte vinculada o relacionada a el criterio de la expansión crediticia o la identificación de riesgos inherentes a la actividad financiera. Parece entendido la recopilación genera sobre todo una determinación de cuáles se considera información sensible, cómo se gestiona la información, cuáles son las fuentes de acceso a la información por parte de los burós. En el caso de la información sensible, se constituye como información del titular referida a sus características físicas, morales, emocionales o cualquier otro aspecto que comprometa su vida afectiva o familiar, individual o grupal. También hay información respecto a su ideología, tendencias políticas, creencias religiosas, creencias culturales, estado de salud o cualquier otro aspecto que vaya a afectar eventualmente a su privacidad y a los derechos contemplados en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado. Tomen en cuenta que en este caso, la información sensible, si bien se encuentra, entre comillas, debidamente protegida por el mandato constitucional,
Adolecemos todavía de un mecanismo de protección de datos o una ley de protección de datos que profundice este aspecto en la premisa de que la información que lamentablemente sí es colectada en muchos casos, como las circunstancias de nuestro estado de salud, por ejemplo, no vaya a ser accedida por terceras personas o quienes eventualmente accedan a esa información no la transfieran, no la pues utilicen para un fin distinto al que corresponde en el caso de la gestión de dicha información, ¿no? Por eso la vinculación con el artículo 21 del mandato constitucional. De esto se desprende la gestión de la información y la fuente de información. En el caso de la gestión de la información, se maneja sobre todo como un proceso estructurado, sistemático y a la vez continuo, que deba ser implementado por todos los buros de información en nuestro país a objeto de determinar el procedimiento para recolectar, validar, organizar, almacenar, actualizar y también distribuir la información. Información que se va a organizar de tal manera para su presentación desde un enfoque económico, financiero y comercial para los usuarios. Esto a su vez guarda relación con los mecanismos de los cuales dispone un buró para acceder a esa información, entendiendo que la fuente de información va a derivar sobre todo si esta información está ligada a una persona natural o jurídica, si es una persona privada, si es una persona pública, entendiendo que son los directos interesados los que proveen datos de carácter económico, financiero y comercial, relacionados obviamente a su giro de negocio o que derivan de obligaciones legales dentro de lo que concierne el ejercicio de sus competencias. Sin embargo, en este punto, tenemos que también reconocer que existen otros mecanismos de información o de fuentes de información o de captura de datos a los cuales pueden recurrir los buros de información, siempre y cuando dichos mecanismos involucren el consentimiento de parte de los usuarios respecto a su uso o destino y que no vaya a afectar la previsión del artículo 21 de la Constitución Política del Estado. Si tomamos eso como referencia y tratando de comprender un poco el alcance de lo que acabo de manifestar, analicemos una circunstancia. Ustedes en su condición de estudiantes también se evidencia una captura de datos que compromete su presencia con la universidad, entre ellos, por ejemplo, el pago de sus pensiones. Este tipo de información del pago de sus pensiones podrá tener algún tipo de relación con los buros de información o se encuentra totalmente aislado de lo que compromete el manejo de la información respecto a sus pagos de a los pagos de cuotas de su matrícula y de sus materias. Yo creo que sí, porque en base a eso podría determinarse, por ejemplo, qué tan cumplido es la persona con sus pagos, si cae o no cae en mora y esas cuestiones. Ya, pero directamente de ustedes como sujetos de crédito o de sus familias. Yo creo que de nuestras familias, doctor, no, no creo que de nosotros mismos. A menos que puedan acreditar que el pago de sus cuotas corresponde a sus propios ingresos, ¿no? Y que sean ustedes los que cancelan por dicha obligación. Los buros de información, bajo el esquema que se maneja hoy con la Ley de Servicios Financieros, comprometen una gestión de información integral, no solo crediticia, no solo de lo que acontece ya en las relaciones formales entre la entidad financiera y el usuario o consumidor financiero, sino inclusive la relación conexa, que en este caso sería lo que mencionaba Fer hace un instante, en el sentido de que con esto demuestra qué tan cumplidos llegan a ser en cuanto a las obligaciones que puedan gestarse. Tomando eso como referencia, tomando ese punto como análisis, ¿qué otro tipo de información creen que los buros de información son ávidos por colectar? ¿Y de dónde, no? ¿De qué fuentes también obtienen esos datos? Aparte de las ya mencionadas, ¿no?
Le vamos a trasladar la pregunta a Cami Panoso. La verdad es que no sé, doctor, no se me ocurre. Ya, enseguida volvemos. Entonces, Estefanía. Yo también estoy pensando y no se me ocurre algo que tampoco viole la privacidad, ¿no? No necesariamente porque viole la privacidad, ojo, sino porque sea una fuente de información que de manera similar a lo que acontece en el cumplimiento de sus obligaciones de pago con la universidad, pudiera mostrarnos el comportamiento respecto a las obligaciones, no solo crediticias, sino obligaciones en general. Tal vez el Servicio de Impuestos Nacionales. Ya, muy bien. Pero ojo, no se olviden que la información del Servicio de Impuestos Nacionales y nuestras declaraciones tributarias se encuentran protegidas por una reserva. ¿O es que yo puedo ir al Servicio de Impuestos Nacionales y consultar cómo van en el tema del cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto a cualquier persona? Doc, ¿y es la misma protección que se tiene en los seguros médicos, Ah, por ejemplo? claro, mucho más en el caso de los seguros médicos porque nos estamos refiriendo a información sensible. Doctor, tal vez en el caso de las sociedades, si no me equivoco, hay cierta información en una empresa que sí es pública, que sí la puedes conocer. Claro que sí. Y obviamente a requerimiento de partes y con los permisos correspondientes, los buros pueden acceder a esa información, mucho más si se maneja en registros públicos. Todo lo que involucra derechos reales, el régimen tributario, el tema de seguros, eventualmente información de salud, siempre y cuando no comprometa datos específicos y se manejen de forma anónima, aunque anónimamente no sirve sino más que para trazar ciertos datos estadísticos. Pero así poco a poco se van incrementando las fuentes de información o los detalles de dónde podemos colectar o captar información siendo un buró de información. Que esto va un poco en la línea de analizar desde un enfoque crítico cómo esto puede llegar a afectar o no al ejercicio de otra serie de derechos, sobre todo a la previsión del artículo 21 de la Constitución Política del Estado y que no comprometa nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque eventualmente esa información va a corresponder a alguien, sea una persona natural o una persona jurídica que resulta ser propietaria de la información que es gestionada por el buró y que obviamente en el desarrollo de la reglamentación asume la vez de titular de la información. Por eso cada vez que ustedes vean en la reglamentación alguna referencia a titular, al referirnos a buros de información, estamos haciendo alusión directamente a aquel que resulta ser el propietario de dichos datos, de dicha información que va a ser gestada, que va a ser organizada, tamizada por los buros. De la misma manera, la reglamentación ya prevé la circunstancia en la cual se encuentre un uso inadecuado o un uso indebido de la información, entendiendo que tanto las acciones positivas como negativas, o sea, la omisión en el uso de la información que viene a administrar o gestionar un buró, en el desarrollo de sus actividades centradas en su objeto social como empresa, que pudiera llegar a causar daño o un perjuicio manifiesto al titular o que vaya a generar un beneficio a favor del Buró de Información en desmedro del titular de datos, pues va a propiciarse una reclamación, ¿no? La que puede generarse ante ASFI, como también puede llevarse a cabo en un plano constitucional con la denominada acción de protección de privacidad. Sobre todo cuando hubiere observaciones respecto al manejo, gestión de la información, así como el acceso a esta, las fuentes de información que vayan a comprometer la labor de los empleados o personas ajenas al titular, inclusive, que se vinculen de manera indebida con el Buró de Información para entregar o colectar información de terceras personas. Entonces, en este caso, ya la norma prevé una singularidad del uso indebido de la información y la particularidad de los procesos que pudieran iniciarse para tal circunstancia. Primero ante ASFI y eventualmente en un mandato incluso constitucional en lo que concierne la acción de protección de privacidad. Por eso,
los usuarios de la información, que comúnmente vienen a ser las entidades de intermediación financiera y terceras personas, que acceden, siempre y cuando cuenten con la autorización de forma previa y por escrito de parte del titular, que puedan acceder a la información que gestiona un buró. Por eso es que todo consumidor financiero que tiene por objeto vincularse a una entidad de intermediación financiera a través de las operaciones de colocaciones, o sea, a través de los créditos, tiene la obligación, de acuerdo a las políticas de las entidades de intermediación, de otorgar un permiso irrevocable para acceder a la información que se considere oportuna para su validación o verificación como sujeto de crédito. Es esta autorización la que permite que las entidades de intermediación financiera recurran a los buros, obtengan nuestros datos, obtengan la información que se ha colectado sobre nosotros, constate eventualmente lo que nosotros ya hubiéramos podido manifestar o verifique otros aspectos que no hubiéramos manifestado y que con ello se pueda hacer la evaluación de nuestras solicitudes de crédito sobre todo, ¿no? O de las operaciones de riesgo que vayamos a realizar con las entidades de intermediación financiera, ¿no? Es por eso que nosotros, como titulares de datos o titulares de nuestra información, necesariamente nos vemos muchas veces compelidos a brindar esa autorización, lo que avala que los buros puedan emplearla y puedan distribuirla a las entidades de intermediación financiera. Lo interesante del caso es de que los buros de información ya van colectando datos o van colectando información de los diferentes eventuales y probables usuarios del sistema financiero, por más de que nunca lleguen a hacerlo, o sea, por más de que nunca lleguen a la categoría de consumidor financiero. Esto ante la eventualidad de que sea requerida la información por parte de un ente de intermediación financiera. Y eso nos lleva a la pregunta que les hacía. Por ejemplo, ¿qué entidades suelen proporcionar datos a los buros de información para esa eventual posibilidad de uso por parte del buró y de una entidad de intermediación? Universidades, colegios, asociaciones, gremios que involucren pago de cuotas o pago de afiliación y que esto nos permita demostrar si eventualmente la tendencia de los usuarios de dichos entes es a cumplir con sus obligaciones de forma periódica o si presentan retrasos, mora o incumplimiento de manera efectiva. Lo mismo en el caso de obligaciones derivadas de servicios, como es la circunstancia de los servicios de telecomunicaciones, servicios funerarios, servicios profesionales y otros. Entonces, este cúmulo de datos que son accedidos por los buros de información, todavía bajo la premisa de que no pueden usarlos de manera directa, sino más para la verificación de estadísticas y después de que se constate la autorización por parte de los interesados, recién podrán proporcionar dichos datos a terceros. Pero eso no inhibe que puedan colectar de forma previa la información, cosa que evidentemente sí podemos denotar que acontece casi de forma cotidiana, ¿no? El hecho de que nuestra información va a ser colectada o es comúnmente colectada por diferentes mecanismos, por diferentes fuentes y en algunos casos es entregada directamente por terceras personas, ¿no? Sean estas personas naturales o jurídicas. En el caso además de los buros de información, la recopilación actual establece que sus operaciones se van a situar necesariamente a la obtención de una licencia de funcionamiento, entendiendo que para ello tendrán que atravesar las diferentes etapas que ya hemos manifestado, ¿no? De su autorización de constitución, su consolidación comercial, porque son entidades comerciales, el hecho de que después de que hayan obtenido su matrícula de comercio, tengan que obtener su licencia de funcionamiento debidamente emitida y pues autorizada por parte del regulador financiero. Cuando esto ocurra, podrán llevar a cabo las siguientes operaciones y servicios. Pueden
recolectar, almacenar, consolidar y procesar toda la información a la cual accedan de forma directa o indirecta relacionada tanto a personas naturales y jurídicas deudoras del sistema financiero. Ojo, anteriormente los buros de información se denominaban los centros de información crediticia, también denominados igual buros de información crediticia. La Ley de Servicios Financieros ha eliminado esta característica que antes sí estaba prevista en la Ley de Bancos y Entidades Financieras y la ha reemplazado por información de alcance general. Porque antes los buros estaban limitados a este tipo de información recolectada, la información solo de carácter crediticio, en el sentido de que eran los bancos o entidades financieras los que proporcionaban dichos datos, relacionados, por ejemplo, a cumplimiento de pago de sus obligaciones, tiempo de mora, si es que habían ingresado en mora, retrasos en el pago, incumplimientos en el pago y otros factores. Incluso lo concerniente a ejecución crediticia, ya sea de carácter administrativa, o sea, por la propia gestión de la entidad financiera, o la ejecución por vía judicial. Pero ahora los buros de información se extienden a la posibilidad de captar mayor volumen de datos, mayor volumen de información y con ello conformar bases de datos y distribuir esa información previamente procesada y tamizada relacionada a las obligaciones de carácter, ojo, económico, financiero y comercial. Por eso no solamente se concentra en criterios de alcance crediticio. Por eso es que un buró puede gestar información respecto al cumplimiento de pago de nuestras obligaciones comerciales, nuestras obligaciones económico-tributarias o contables, nuestras obligaciones de carácter financiera, más allá de la relación con los entes de intermediación, en suma, todo aquello que nos permita generar un perfil del consumidor o del usuario de crédito, tanto de personas jurídicas como de personas naturales, fundándose en los registros, en las fuentes legítimas, en las fuentes públicas de carácter fidedigna y también eventualmente las fuentes privadas, siempre y cuando éstas sean de acceso no restringido o reservado al público en general. Ahí surge una discusión relativamente compleja en lo que concierne a los volúmenes de datos que mencionaba hace un instante. Por ejemplo, quienes viven en condominio, quienes viven en una urbanización, saben que el tema de las expensas o el cobro de expensas es un tema delicado, sobre todo con los inquilinos o propietarios que no cumplen con esta obligación y que eventualmente da lugar a que la administración de dichas urbanizaciones o condominios opte por las famosas pizarras de deudores, donde figure mínimamente la identificación de la casa o del departamento y la cantidad de meses en la cual se encuentre en mora. Eso básicamente se constituye en una información privada, pero no necesariamente restringida. Si bien eventualmente no debiera complementarse o no debiera incluir datos para identificación plena de dichos sujetos, pues los buros vieron como una oportunidad tal información de colectar más volúmenes de datos y en muchos casos contactan a las administradoras, siempre y cuando sean empresas terciarizadas, las administradoras de urbanizaciones o condominios o las personas que fungen como administradores para que dicho dato pueda ser colectado, ¿no? Una circunstancia que es por lo menos criticable hasta cierto punto porque en teoría debiera manejarse bajo un criterio de protección o de reserva de carácter privado, pero que lamentablemente está sujeta a la voluntad o la operación de cada empresa o entidad que colecte la información. Las empresas de telecomunicaciones también suelen vender estos datos a los buros, ¿no? Proporcionar el dato de si sus usuarios están al día o no están al día con sus servicios, entre algunas de las circunstancias que compromete la gestión de información de un buró, incluido el tema del pago de expensas o el pago de cuotas por servicios funerarios o servicios vinculados a la muerte. Los buros, además,
para justificar precisamente la fuente de información, pueden celebrar convenios recíprocos tanto con entidades públicas para el intercambio de información de bases de datos para que permite identificar adecuadamente el titular y de la misma manera obtener información específica de entidades privadas previa suscripción de convenios, sobre todo en el caso de que en dicho convenio se acredite el destino final de dicha información y las limitaciones sujetas a la conformidad o a la autorización expresa que deba ser emitida por los titulares de dicha información, ¿no? Bajo el entendido de que si no se toma esa previsión, pues dicho convenio tiene que ser rechazado, bajo el entendido de que estos se tendrán que verificar o constatar ante ASFI, sobre todo para precautelar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones relacionadas a la privacidad de las personas. También pueden desarrollar e implementar modelos de gestión de riesgo. Esto con fines a interpretar las estadísticas de las bases de datos que manejen y que con ello, dividiendo sobre todo en grupos etarios u otras consideraciones, puedan hacer proyecciones de riesgo en base a la propia información colectada y que sea de utilidad para las propias entidades de intermediación financiera, constituyéndose en otro tipo de servicio adicional o complementario que ofrecen a el sector financiero. Doctor, una preguntita. Adelante. ¿Cuál es la fuente de financiamiento de un buró de información? Los burós de información suelen financiar sus operaciones por la propia gestión de la información. ¿En qué sentido? Toda la información que colectan y que les ayuda a generar sus bases de datos, luego es proporcionada a las entidades de intermediación financiera, quienes compran precisamente esa información o adquieren los servicios del buró. En el entendido de que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos unos 100 créditos colocados el día de hoy, esos 100 o esas 100 solicitudes, de crédito recibidas el día de hoy. Esas 100 solicitudes van aparejadas a 100 autorizaciones expresas para acceder a la información. En vez de que el buró entregue directamente las carpetas a la entidad financiera y le diga, tomen, analicen esto es todo lo que tenemos de esta persona, ya el buró lo que hace es sistematizar la información en lo concerniente a sus obligaciones económicas, financieras, comerciales, tributarias, con el Estado, con entes públicos, con entes privados, etc. Entonces ya cobra por ese servicio, ¿no? Los reportes de información que emiten los burós son requeridos precisamente por las entidades de intermediación, quienes pagan precisamente por la generación de dichos reportes, ¿no? Y ese es el mecanismo principal por medio del cual se gesta el manejo de las operaciones de un buró de esta naturaleza. Sumado también al hecho de que las bases de datos que se vayan a generar se utilizan sobre todo para modelos de estimación de pérdidas, ¿no? Que se vinculan a las pruebas de tensión a las cuales hacíamos alusión desde Basilea. Una entidad financiera sabemos que tiene que necesariamente tomar una serie de previsiones ante el incumplimiento con relación a los diferentes tipos de riesgo que comprometen sus operaciones. Bajo esa lógica, entonces, todo lo que involucra el manejo de la información que los burós les proporcionan, les ayuda a desarrollar también sus propios modelos, donde el modelo empleado por los burós se va a complementar con los otros datos administrados por las entidades de intermediación. Bajo esa lógica también, los burós de información pueden y llevan a cabo generalmente ese servicio de almacenar información estadística de régimen sectorial, cosa de que la entidad de intermediación financiera, por ejemplo, en el caso de las IFDs, si quisiera tener datos estadísticos con relación al comportamiento de prestatarios en el régimen agrícola o en el régimen agropecuario, forestal, maderable, no maderable, minería y otros a los que destinan sobre todo sus operaciones, puedan acceder también a esos volúmenes de datos que son creados, gestionados y analizados por los burós. Y que en muchos casos van también aparejados a la verificación de riesgos inherentes por dicha entidad. En ese caso, pues esta viene a ser una de las fuentes de financiamiento a las cuales recurre un buró para el desarrollo de sus operaciones.
De la misma forma, son responsables de verificar la ubicación o dirección domiciliaria y laboral de las personas naturales en función de los datos proporcionados cuando se vinculan con servicios financieros. Esto para coadyuvar sobre todo a el parámetro de verificación en términos de solvencia y liquidez que es requerido para la colocación de créditos. Cuando una persona solicita un crédito en una entidad de intermediación financiera, este está sujeto primero a una verificación domiciliaria. Antes, esta verificación domiciliaria la efectivizaba directamente la entidad de intermediación a través de sus ejecutivos de crédito o los agentes financieros de dicha entidad. Ahora es posible recurrir a un buró de información para que sea el buró el que constate estos datos, los verifique en los registros públicos o en los registros privados y sirva de apoyo a la labor ejercitada por la entidad de intermediación. Ahora, va a depender mucho de la política de cada entidad, ¿no? Porque hay entidades que dejan que este servicio siga siendo exclusivo por parte de la entidad financiera y la labor con los burós sería simplemente para constatación de los registros públicos y no para verificación de registros privados. En el caso además de sus fuentes de información, el buró puede acudir a los siguientes mecanismos para acceder a los datos y con ellos, en cuanto a su gestión, obtener la información precisa tanto de usuarios como de consumidores financieros. La principal es la Central de Información Crediticia, o la SIC, que es administrada por el regulador financiero, es administrada por ASFI, con relación a los diferentes parámetros que son proporcionados por las mismas entidades de intermediación. ¿Se acuerdan en la revisión de la matriz de envío de información? Habían datos que necesariamente todas las entidades de intermediación financiera tienen que poner a disposición del mercado. Esta información se sistematiza cuando se trata de incumplimiento de obligaciones de crédito, sobre todo las obligaciones derivadas de colocaciones en la denominada SIC, la Central de Información Crediticia, donde se acredita, por ejemplo, que deudor o prestatario se encuentra en una situación de insolvencia o ha ingresado en incumplimiento a sus obligaciones, se encuentra en mora y en algunos casos en ejecución incluso de sus créditos, sea una ejecución todavía privada o una ejecución ya derivada a un ámbito jurisdiccional. De la misma manera, los burós pueden acceder a información a través de fuentes públicas o privadas, siempre y cuando éstas sean legítimas y fidedignas, con relación al tipo de datos que se puedan colectar y que tengan relación con el nivel de endeudamiento o la capacidad de endeudamiento del titular, siempre y cuando dicha información no sea de carácter restringido o reservado al público en general. Pero no se olviden, ya cuando el titular autoriza u otorga el permiso correspondiente para que puedan acceder a su información, pues esto ya libera a los burós de esta limitación. Y de esta manera se puede acceder a registros públicos y privados que eventualmente pudieran estar restringidos por la liberación que se ha efectuado de parte del mismo titular de datos. De la misma forma, pueden acceder a información vía las propias instituciones financieras de desarrollo, cooperativas de ahorro y crédito societarias y eventualmente aquellas que se encuentren en adecuación a un ámbito de supervisión de ASFI, bajo el entendido de que esto va a permitir un mejor y mayor manejo de la información respecto a usuarios y consumidores del sistema y que favorezca al propio sistema. De la misma forma, pueden acceder a información correspondiente a la que se administra por parte de órganos administrativos o judiciales competentes. Por ejemplo, en el tema de la información de carácter judicial, los burós de información suelen recurrir a un convenio con el órgano jurisdiccional para que la información de plataforma de atención a el usuario judicial proporcione los siguientes datos: nuevas demandas, dependiendo del tipo, sobre todo. En ese caso también tipos, los tipos de demandas.
o procesos que se estuvieran llevando a cabo al interior del órgano judicial, sean estos de régimen civil, familiar, constitucional, penal, tributario, administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, se constata esta circunstancia, ¿no? De que se pueda cotejar en base a los convenios establecidos con el propio órgano judicial para que a través de plataforma toda la información sistematizada se pueda corroborar y de esta manera, con la autorización del titular, verifiquemos, por ejemplo, la cantidad de procesos que tenga en su contra o que haya iniciado, así como también el estado de dichos procesos, ¿no? Para que se tomen en cuenta con relación a la condición o su particularidad como sujeto de crédito o más bien que vaya a afectarse su condición de sujeto de crédito. Aquí una pregunta rápida. ¿Qué tipo de información judicial podría ser relevante con este aspecto? ¿Qué tipo de procesos, por ejemplo, nos importará más que otro en particular? O más que otros. Los ejecutivos. Bien, pero los ejecutivos no se olviden que ya los tenemos con la información que se puede colectar acá, en la central de información crediticia, porque todo proceso de ejecución de deuda tiene que comunicarse a ASFI, ¿no? Entonces, ese dato ya lo tenemos a través de la central de información crediticia. Pero procesos entre particulares, doctor. Muy bien. Cuando ya nos referimos a ejecutivos o ejecución de sumas coactivas de dinero o sumas de dinero, pero que no son operativizadas por entidades de intermediación, pues ese dato sí es relevante con relación a la información que puede gestarse respecto a un consumidor financiero. ¿Qué otro tipo de proceso? Aparte de los Doctor, procesos civiles referentes tal vez a derechos reales. Muy bien. O sea, como hemos visto, los que tienen garantías en derechos reales tal vez serían importantes. Claro que sí, porque afectan el nivel de solvencia y la capacidad de respuesta del consumidor o usuario financiero. Uno más y con eso pasamos a la siguiente. Asignaciones familiares. Muy bien, todos los procesos que involucran relaciones o asignaciones familiares, asistencia familiar, divorcio, separación, tutela, guarda, porque comprometen eventualmente la capacidad económica y la gestión de los recursos y bienes relacionados al consumidor o usuario financiero. Por eso es importante la vinculación con los órganos administrativos o judiciales. Y en el tema administrativo, ahora que la declaración de herencia o la sucesión hereditaria se vincula a un régimen notarial, también la relación que existe con el DIRNOPLU, con la Dirección del Notariado Plurinacional, en el entendido de que ahora bien sabemos que la aceptación de herencia puede hacerse por vía notarial y eso nos permite tener una noción respecto a la titularidad de bienes y la transmisión de estos por régimen sucesorio, ¿no? Entre los convenios que gestan los buros de información. De la misma manera, los buros de información pueden acceder a información que hubiera sido colectada a través de los eventos de riesgo operativo, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de tasas de interés, tipos de cambio que las propias entidades financieras generan. ¿Eso qué denota? La información que se proporciona por parte de las entidades de intermediación financiera a ASFI no solamente se concentran en este parámetro, sino que hasta también pueden ser accedidas por las entidades, por los buros de información, a objeto de poder establecer un criterio estadístico o de manejo de datos estadísticos que nos permitan una mejor y mayor comprensión de los tipos de riesgo a los cuales se enfrentan las entidades de intermediación financiera. Eso a su vez vincula precisamente a la información estadística sectorial proporcionada por tanto personas naturales o jurídicas, siempre y cuando dichos datos sean legítimos y fidedignos. ¿Y qué más fidedigno que la proporcionada por las mismas entidades de intermediación financiera? De la misma manera, todo lo que concierne a la información recopilada por las entidades, por los buros de información, no puede ser empleada para fines de identificación de datos de titulares si no se cuenta con la debida autorización. Pero eso no inhibe
a que los burós puedan tener ya bases de datos sistematizadas para la mayor parte de la población económicamente activa o la población que pueda ser destino de operaciones financieras. ¿Eso qué denota? Eventualmente ustedes ya egresando de la carrera o terminando sus estudios, probablemente si es que no están ya desde este momento como sujetos a captura de información, lo más probable es de que ya a partir de su egreso y de su titulación ya sean consignados para dichas circunstancias. ¿Cuál es generalmente el punto de inicio para captura de dichos datos? La obtención de su número de identificación tributaria, ¿no? Que esto ya denota la formalización de sus operaciones comerciales o de sus operaciones laborales o profesionales. Este es un aspecto que los buros de información precisamente cotejan con los servicios de impuestos nacionales a objeto de tener bases de datos ya especializadas o sectorizadas por región. Y a partir de ese momento comenzar a capturar datos que puedan servir ante la eventualidad de que ustedes formalicen su condición de sujetos vinculados a el ámbito financiero. Entonces, no creo que ninguno vaya a escapar de esta circunstancia. A lo sumo, como les digo, pues se va a retrasar hasta el momento de su ejercicio profesional y la obtención de su número de identificación tributaria. Tanto es así de que cualquier persona que tenga interés en conocer qué tipo de datos ha colectado el Buró de Información, basta que se constituya en uno de ellos y solicite de manera formal la información respecto a qué datos han colectado y qué datos están actualmente gestionando al interior de este tipo de entidades. Sobre todo para no afectar la privacidad a la cual se hace alusión en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado. Es por eso que la reglamentación define también cuáles son las reglas para la gestión de la información, entendiendo que los burós son responsables de implementar en el marco de sus planes, políticas y procedimientos una serie de criterios y lineamientos que determinen el proceso de recopilación y validación de la información. Cómo se va a recopilar la información, sobre todo fuentes formales y que no vayan a afectar derechos e intereses de terceros, y de la misma manera la validación de esos datos, bajo el entendido de que la información puede estar sujeta a cambios, puede estar sujeta a modificaciones y eventualmente a complementaciones requeridas por los propios usuarios, siempre y cuando se vayan a aplicar incluso medidas correctivas para mantener sus bases de datos lo más actualizadas posible. De la misma manera, se tiene que definir la organización en cuanto a procedimientos para llevar a cabo las etapas de proceso, ordenación, estructura de la información recopilada, para que sea beneficiosa obviamente para el sector. El almacenamiento de datos para garantizar el resguardo y la disponibilidad de la información, junto con las medidas de seguridad correspondientes. La actualización de los datos, entendiendo que una vez colectada, una vez capturada la información, esta tiene que ser verificada de forma constante para establecer si se mantiene en un parámetro actualizado o desactualizado, ¿no? Porque esto también compromete las operaciones del sistema financiero. Y de la misma manera la distribución. ¿Cómo se va a distribuir la información? ¿Cuáles son los mecanismos seguros para entrega de información, ya sea reportes físicos, reportes digitales, con la información de cada usuario, siempre y cuando éste haya autorizado el uso de su información? Esto en cuanto a los burós de información, que como pueden ver son organismos bastante complejos que extienden obviamente el volumen de datos que captan de la población en general para beneficio indirecto o directo del sistema financiero. Veamos ahora a las cámaras de compensación y liquidación. En el caso de las cámaras de compensación y liquidación, la reglamentación de ASFI se cruza con la reglamentación de los servicios de pago, de los instrumentos electrónicos de pago y de los servicios de compensación y liquidación que es emitido por el Banco Central de Bolivia, bajo el entendido de que estas dos labores, la de compensación y liquidación, va generalmente ligada a la idea de los servicios de pago, ¿no? Ya sean estos tradicionales o no tradicionales. Por eso se incorpora a los instrumentos electrónicos. Es así que toda empresa
que tenga por intención llevar a cabo labores de compensación y liquidación va a tener que gestionar ante el Banco Central de Bolivia la obtención de su licencia de funcionamiento, que se hace de forma coordinada entre ASFI y el Banco Central, sujeto a la reglamentación que emita el banco en este sentido. Para ello, ASFI tiene toda la posibilidad de exigir la presentación de información estadística y de control, lo mismo en el caso del Banco Central, con relación a las operaciones de compensación y liquidación que se llevan a cabo en la labor de dichas empresas. Estas cámaras de compensación y liquidación lo que hacen es permitir una gestión adecuada en lo que concierne a transferencias, traspasos de crédito, movilización de capitales de una cuenta hacia otra cuenta, de un banco a otro banco, de una entidad financiera a otra entidad financiera, en lo que se conoce como un fenómeno de compensación o un criterio de compensación, donde la entidad lo que hace es verificar cuáles son los volúmenes transados, cuál es el destino de estos respecto a las diferentes cuentas, y esta información la consolida a favor de todos los usuarios del sistema para proceder luego a la liquidación con la indicación de los montos, incluidos los costes de comisión establecidos por cada entidad financiera para el volumen de operaciones que se estuviere llevando a cabo. Por eso es de que se vincula más con la labor del Banco Central y no solo con ASFI. La reglamentación, a su vez, prevé como infracciones a las que puedan estar sujetas las cámaras de compensación el desarrollo de operaciones de intermediación financiera y otros servicios sin autorización expresa. Una cámara de compensación no lleva a cabo servicios ni de colocación ni de captación. Lo que hace es verificar los volúmenes transados de una operación entre dos o más entidades financieras, cotejando eventualmente las otras obligaciones como pago de comisiones, tasas, intereses y otros, para de esta manera señalar cuál es el monto que debe ser emposado o debitado, ¿no?, de una cuenta a otra cuenta. Por eso es de que no llevan a cabo operaciones ni de colocación ni de captación. De la misma forma, serán sujetos a infracción y cobro de multas por parte del regulador financiero cuando lleven a cabo inversión en capital accionario de otra sociedad. No pueden hacerlo. Una cámara de compensación tiene que mantener una conducta independiente del resto de las entidades de intermediación. O sea, por ejemplo, el Banco Visa no puede tener su cámara de compensación porque involucraría eventualmente un riesgo de interpretación y un riesgo de uso de influencias u otras circunstancias, porque sería juez y parte, ¿no? Es por eso que las cámaras de compensación tienen que dedicarse a un objeto exclusivo y específico que sea separado de lo que acontece con el resto de los entes de intermediación. De la misma forma, no pueden llevar a cabo la operación de depósitos de dinero bajo cualquier modalidad, porque eso ya las convertiría en una intermediadora. El incumplimiento de lo que establece además el reglamento de servicios de pago del Banco Central de Bolivia, en lo que concierne a instrumentos electrónicos, la propia compensación y liquidación, también dará lugar a la imposición de infracciones y multas por parte del regulador financiero en coordinación con el propio Banco Central. De la misma manera, la aplicación de multas por la infracción de vulnerar sus propios estatutos, sus reglamentos y políticas internas, las que fueron aprobadas al momento de su constitución. Veamos ahora las empresas transportadoras de material monetario y de valores. Estas se vinculan a la Policía Nacional y no solo a ASFI, bajo el entendido que una ETM, una empresa de transporte de material monetario privada, puede ser constituida como una persona jurídica o como una empresa de servicios complementarios con el objeto exclusivo de realizar el transporte de material monetario y valores con destino a las entidades supervisadas y al público en general. Acá sobre este aspecto hay varias circunstancias o varios ejemplos que podemos citar de este tipo de empresas, ¿no? La más conocida, o por lo menos la más relevante a nivel nacional,
es la empresa de transporte, de transporte de valores, la ETB, ¿no? Que enseguida precisamente les voy a mostrar dónde queda ubicada aquí en Cochabamba. Si mal no recuerdo, también tengo la dirección del ETB aquí en La Paz también, y que se constituye en una de las empresas por antonomasia, ¿no? Para este tipo de servicios, junto con la empresa Brinks, que viene a ser la otra empresa. En el caso de la entidad de transporte de valores aquí en Cochabamba, tiene una particularidad muy propia. En este caso, creo que tengo la foto de la ETB en La Paz. Sí, permítame un instante, me parece que sí. Sí, tengo la de ETB en La Paz. La de aquí de Cochabamba es muy parecida, ¿no? Si recuerdan, en este caso, la película Men in Black o Hombres de Negro, la vista o la visualización que se tiene de las oficinas es muy parecida, la de aquí de Cochabamba, muy parecida a la que se denota en la película, obviamente no con las mismas particularidades, pero sí una seguridad extrema en lo que concierne al desarrollo de sus operaciones. Permítanme un instante que les comparto pantalla para que tengan conocimiento de aquello. En el caso de la ETB en La Paz, por ejemplo, esta es justo la visualización del ETB en la ciudad de La Paz, donde tenemos a la ETB, este es precisamente el logo del ETB, una simple puerta, un espacio de comunicación y eventualmente los accesos. Antes se tenía un acceso a garaje por esta zona, ahora el acceso a garaje queda en el costado lateral, donde se tiene la posibilidad del ingreso de los vehículos que van a eventualmente transportar el material monetario. Si bien el nivel de seguridad es extremo en el caso del ETB, no es porque en estas dependencias se tenga precisamente un depósito de dinero, ya que esto solo es una circunstancia opcional, ¿no? Sujeta a una serie de condiciones que vamos a ver enseguida. Pero se debe sobre todo al hecho de que no comprometa la seguridad de los vehículos y también de los trabajadores que están vinculados a la ETB. Esta es una de las dependencias del ETB en la ciudad de La Paz. Aquí en Cochabamba está vinculada, permítanme un instante. Está justo al lado de la Alianza Francesa aquí en Cochabamba. Por eso es más fácil buscar a la Alianza Francesa directamente. Vamos a ponerlo enseguida en pantalla. Ya que en la calle La Paz, justo tenemos a la ETB, la empresa de transporte de valores, que es, aquí está. Precisamente, la misma visualización que veíamos en la ciudad de La Paz se tiene aquí en Cochabamba, con la diferencia de que el ingreso de parqueo o el ingreso de los vehículos se da por el mismo frontis de la ETB, ¿no? Lo único que tiene es su puerta de ingreso, su ventanilla de verificación y el ingreso y salida de vehículos, ¿no? Es un recinto con todas las medidas de seguridad descritas según la normativa para precautelar los intereses de las entidades de intermediación financiera que recurren a los servicios de la ETB, ¿no? Una de las empresas, la más conocida, está vinculada sobre todo a la red de administradores de tarjetas de crédito y débito, que red enlace en este caso, que es la que también verifica una serie de servicios complementarios al ámbito financiero. Esto en cuanto a la ETB. ¿Qué es lo que lleva a cabo entonces una empresa de esta naturaleza? El transporte de material monetario, que puede consistir en billetes, monedas que el Banco Central ha puesto a distribución o circulación, también el transporte de valores como títulos valores sujetos a transporte físico, que de forma enunciativa y no limitativa pueden involucrar también obras de arte, joyas, metales, títulos de propiedad y no solamente títulos valores como tal.
dependiendo del tipo de servicio que vaya a ser experimentado por las empresas de intermediación financiera. Cuando una EIF pretende transportar valores de distinta naturaleza o material monetario, sobre todo, por ejemplo, para que se pueda recargar los cajeros electrónicos, tiene que recurrir a una empresa de esta naturaleza. No puede trabajar con una empresa distinta. Es solo con una empresa debidamente autorizada por ASFI y con el seguimiento y control por parte de la Policía Nacional. Entendiendo que el transporte de material monetario y los diferentes tipos de valores, incluidos títulos, valores y otros activos, debe sujetarse a una serie de previsiones normativas, sobre todo de medidas de seguridad, para poder efectivizarse un transporte de un punto geográfico a otro punto geográfico. En el caso, además de las empresas transportadoras de material monetario, la reglamentación permite que la contratación de servicios por parte de una EIF esté acorde al tipo de servicio a llevar a cabo, siempre y cuando la ETM cuente con una licencia de funcionamiento debidamente otorgada por ASFI y que esto les avale al desarrollo del servicio. Excepcionalmente, una entidad de intermediación financiera puede organizar su propio servicio de transporte de material monetario, convirtiéndose ya no en una ETM, en una empresa de transporte de material monetario, sino en una EPTM, ¿no? Una empresa propia de transporte de material monetario. En todo caso, la entidad de intermediación financiera que requiere el servicio, ya sea de una ETM o de una EPTM, tiene la necesidad de verificar el funcionamiento de dicha entidad, ¿no? Constatando con ASFI de que ha sido debidamente autorizada para ello. Si es que el servicio que estuviere contratándose no está dentro de los habilitados en la licencia de funcionamiento, puede adoptar otras medidas, precautelando siempre que se pueda cumplir con parámetros de seguridad pertinentes al desarrollo de la operación. Si en algún momento ustedes han visto, por ejemplo, en el caso de las sociedades cooperativas, una cooperativa, y lo propio ocurre muchas veces con las IFDs, los montos de capital que captan los resguardan en bóveda de banco, o sea, los mandan a un depósito en banco. Alguna vez en la calle se han debido topar con esta escena, ¿no? Dos funcionarios policiales o 3 funcionarios policiales acompañando a un funcionario de una entidad financiera que va llevando uno o varios maletines con billetes, con dinero. Esto es admisible cuando por volumen no corresponda a la contratación de una empresa de transporte de material monetario, ¿no? Yo en alguna ocasión, cuando trabajaba en una cooperativa aquí en Cochabamba, pues he sido parte también de ese tipo de operaciones, que realmente va rotando, no es uno solo, para evitar compromiso de seguridad. Se tienen que seguir rutas autorizadas con conocimiento de la policía. Por eso es de que vas acompañado mínimamente de 2 agentes de policía para hacer los depósitos correspondientes. ¿Por qué 2 policías? Porque uno va adelante controlando, otro va detrás, ¿no? Siempre el custodio tiene la obligación de verificar que se pueda cubrir todos los mecanismos de seguridad para preferentemente evitar cualquier tipo de incidencia negativa como atracos, robos, hurtos y otras circunstancias análogas. Las empresas de transporte monetario y de valores, además, pueden ser parte del servicio de transporte que brinden a un banco público mediante el cobro de impuestos, pago de rentas o la movilización de capitales para la administración pública, ¿no? Para el tema remesas, sobre todo. Actualmente, las operaciones y servicios permitidos para empresas de transporte monetario o empresas de servicios propios de transporte son las siguientes. Una ETM puede llevar a cabo transporte de material monetario en el ámbito local y nacional, indistintamente a todas las entidades de intermediación que así se lo soliciten. Una ESPT o una EPTM, como también se las conoce, no puede llevar a cabo servicios a terceros. O sea, si un banco o una entidad gesta su propio servicio, solo puede servir para dicha entidad financiera.
De la misma forma, las ETMs pueden llevar a cabo las labores de abastecimiento o carga de billetes. Esto lo hace tanto Brinks, lo hace la ETB y eventualmente la red de enlace. El procesamiento de efectivo, que incluye la selección, clasificación, depuración y recuento de billetes y monedas, previa solicitud y autorización del contratante, para poder dirigir fondos de bóveda o de las oficinas centrales de una entidad financiera a las sucursales o agencias. Custodia en bóveda de material monetario solo cuando las circunstancias se vayan a habilitar. Esto, como les decía, ¿no? Esa custodia se hace en las dependencias del ETB, pero por el lapso máximo de 24 horas, sujeto a una serie de condiciones. Y en el caso también del ETM, que lleve a cabo otras actividades relacionadas al transporte de material monetario o de valores, conforme las reglas establecidas por ASFI y en coordinación con el Banco Central de Bolivia. Las empresas de servicio propio de transporte, las ESPT o EPTM, como también se las conoce, no pueden llevar a cabo estas operaciones más allá de la entidad financiera que las ha aglutinado o que ha permitido su verificación como servicio propio. En el caso de las ETMs, pueden además mantener en bóveda material monetario por razones de horario o por distancia, siempre y cuando no pudo ser entregado dentro de las 24 horas, cuando el transporte tenga origen y destino dentro de una misma ciudad, ¿no? Si eventualmente, por ejemplo, la ETB recibe un requerimiento para movilización de material monetario de una entidad de la central hacia una de las agencias o sucursales, pero esta agencia o sucursal se encuentra en una zona alejada de la ciudad y el requerimiento se ha emitido a las 5:30 de la tarde, pues sencillamente la ETB puede recoger el material monetario, lo mantendrá en bóveda, por eso es que son sitios seguros, y al día siguiente, a primera hora, se procederá a su distribución a la entidad o la agencia correspondiente. Eventualmente también la ETB puede mantener en bóveda o en los camiones blindados hasta 72 horas cuando el transporte tenga por destino otras ciudades intermedias o provincias, siempre y cuando la ETM cuente con ambientes apropiados para realizar la custodia en bóveda. Cuando ya el vehículo sale de las dependencias del ETB con destino a la sucursal, con destino a la agencia de destino, esta operación preferentemente tiene que realizarse dentro de esas 72 horas, ¿no? Entendiendo que la custodia en bóveda se extiende a los vehículos blindados que llevan a cabo dicha operación. Generalmente, cuando se trata de transporte de material monetario de la ciudad capital a ciudades intermedias, se suele hacer en una lógica conjunta, o sea, no para una sola entidad, generalmente para la mayor parte de las entidades financieras que se encuentren ubicadas en la región donde se va a llevar a cabo la transferencia de material monetario. Esto sobre todo para asegurar la liquidez en dichas entidades y que favorezca a los intereses de la población de dicha región. En todo caso, si es que eventualmente las actividades de custodia se extiendan por un periodo mayor al indicado, deben necesariamente instrumentarse con un contrato con la entidad de intermediación financiera dentro del marco de corresponsalía de entidades supervisadas y que se encuentre acorde a las reglas descritas por ASFI. Este contrato va a depender sobre todo del destino de la transferencia o del transporte, sobre todo, como les decía, para transporte hacia zonas alejadas del país, más que nada para zonas fronterizas, que en algunos casos pueden comprometer lapsos mayores a 72 horas de viaje o mayores a 72 horas de transporte a ser efectivizado. Cuando el solicitante, además de custodia de material monetario y valores, no sea una entidad de intermediación financiera y las actividades de custodia sean requeridas por periodos mayores, a los incisos señalados anteriormente, la ETM debe suscribir un contrato de servicios que de manera supletoria se va a sujetar a la reglamentación específica señalada por la policía boliviana, ¿no? Por ejemplo, cuando se llevan a cabo
los pagos o cuando se pagaba el bono Juancito Pinto, en el entendido de que muchas veces se tenía que movilizar material monetario, no con destino a una entidad financiera, sino a un destacamento o unidad militar, bajo el entendido de que eran los responsables del pago de dicho bono. En ese caso, tiene que hacerse mediante un convenio suscrito por el Ministerio de Defensa con la ETB, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Policía Boliviana, estableciendo rutas, además de otras medidas de seguridad y acompañamiento de efectivos de la policía para el cumplimiento de dicha labor de transporte. Para la prestación, además del servicio de transporte, una ETM o la ESPT pueden emplear diversas modalidades de transporte siempre y cuando estos cuenten con la autorización expresa del Comando General de la Policía Boliviana. La mayoría de los casos compromete sobre todo un transporte terrestre, pero excepcionalmente puede habilitarse transportes de otra naturaleza. Para ello, además, deben contratar a su riesgo una póliza de seguros para el respectivo registro, con su respectivo registro en la APS, con el objeto de poder cubrir eventuales siniestros que puedan llegar a suscitarse en el transporte de material monetario. La póliza de seguros tiene que estar además acorde a la calificación de riesgos de al menos la AA con relación a la nomenclatura de ASFI para la verificación del cumplimiento de obligaciones de parte de una empresa de seguros. Veamos ahora otro de los servicios complementarios, el caso de las casas de cambio. Las casas de cambio pueden ser constituidas tanto bajo el esquema de personas jurídicas como sociedades anónimas o también como sociedades de responsabilidad limitada, que se encuentran autorizadas para llevar a cabo de manera habitual en el territorio nacional la compra-venta de moneda extranjera, acorde a las cotizaciones manejadas por el Banco Central de Bolivia, y otras operaciones que pudieran efectuar, como el caso de canje de monedas. Para este efecto, el Reglamento de Servicios de Pago, Instrumentos Electrónicos y Compensación y Liquidación del Banco Central se constituye en la referencia del funcionamiento de este tipo de empresas, junto con el Reglamento para Transferencia de Remesas Internacionales que es emitido por el Banco Central de Bolivia. Bajo esa lógica, estos dos reglamentos contemplan a las casas de cambio como empresas con personalidad jurídica, como empresa proveedora de servicios de pago. En el caso de las casas de cambio, estas también pueden consolidarse como una empresa unipersonal, más allá de su conformación societaria, siempre y cuando se encuentre inscrita en el registro de comercio con la actividad habitual del canje de moneda y el cambio de moneda, entendiendo que esto se sujeta siempre a la reglamentación de compra-venta de moneda extranjera y que trabaje además en una sola oficina de una localidad también determinada, a diferencia de las sociedades comerciales que pueden tener presencia en más de una plaza. De la misma manera, se los va a considerar como una casa de cambio unipersonal respecto a una empresa proveedora de servicios de pago, al igual que las casas de cambio conformadas societariamente. Solo pueden utilizar además esta denominación, ya sea las empresas unipersonales o las sociedades comerciales que se encuentren habilitadas para el efecto o que hubieran pasado el proceso de incorporación como empresa de servicios financieros. ¿Por qué se hace esta alusión en la recopilación? Las casas de cambio antes no se encontraban reguladas por ASFI, no se encontraban sujetas a las condiciones del regulador financiero. Si bien las reconocemos como un servicio accesorio, fue recién a partir de la Ley 393 que se las incorporó como un servicio formal, bajo el entendido de que tienen que sujetarse a una serie de previsiones, tanto en lo que involucra el tipo de cambio, acorde a las determinaciones del Banco Central y del propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es por eso que ahora se encuentran bajo tuición y regulación de ASFI. Las operaciones que tienen permitidas. En el caso de la casa de cambio de carácter unipersonal, solo pueden llevar a cabo operaciones de compra y venta de monedas. No pueden llevar a cabo ninguna otra de las operaciones descritas para las casas de cambio conformadas bajo un esquema societario. Las que sí tienen el esquema societario, pues involucran la posibilidad de efectuar
cambio de cheques de viajero, operaciones de canje de cheques del exterior, envío y recepción de giros, pago de remesas, cobro de servicios básicos, siempre y cuando cuenten con la debida autorización de ASFI como empresa de servicio de pago, ¿no? Entre las alternativas que hoy reconocemos para las casas de cambio que se vienen conformado bajo esquemas societarios y no bajo la estructura de empresa unipersonal. Ya para ir cerrando, veamos la singularidad de las empresas de servicios de pago móvil. En el caso de las empresas de servicio de pago móvil, tenemos a aquellas personas jurídicamente y legalmente constituidas como sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, acorde a las disposiciones previstas en nuestra regulación comercial y que se sujeten también a los diferentes reglamentos que son emitidos con relación a la labor de dichas entidades. Sobre todo, el reglamento establecido en el Banco Central de Bolivia para las denominadas empresas de servicios de pago. En este caso, hay que denotar que la existencia de la reglamentación para este tipo de empresas se la debemos en gran medida a Tigo Money. Tigo Money ha sido el impulsor o la empresa impulsora de las operaciones que se han llevado a cabo respecto, o las que se siguen llevando a cabo respecto a servicios de pago móvil y que poco a poco van, por efecto de la pandemia, incrementándose a otras proveedoras u otras empresas que proveen el mismo servicio. En el caso de una empresa de servicio de pago, funciona sobre todo en base a las órdenes de pago emitidas por cada instrumento electrónico. En ese sentido, la orden de pago se entiende como la instrucción o mensaje que el ordenante solicita luego de la asignación o transferencia de fondos mediante el uso de un instrumento de pago, sea este un instrumento tradicional como las tarjetas de débito y crédito o un instrumento no tradicional como el caso de las tarjetas electrónicas o las tarjetas digitales, además de billetera móvil y otras formas de expresión de los instrumentos electrónicos, bajo la premisa de que los beneficiarios se van a poder manejar de forma enunciativa y no limitativa para transferencias electrónicas entre personas naturales y jurídicas, que incluye pagos en caso de ser beneficiados por la prestación de servicios, compra-venta de bienes, compra y rescate de cuotas, de los fondos de inversión, pago de cumplimiento de obligaciones, deudas, impuestos y otros pagos efectuados mediante transferencia electrónica. El depósito o retiro de efectivo, la carga y efectivización de dinero electrónico o la efectivización de instrumentos de pago en comercios, correspondiente al efectivo, ¿no? Que proviene sobre todo de las actividades de cada tipo de actividad comercial. Este tipo de operaciones reguladas en el capítulo sexto de la recopilación normativa compromete a las denominadas empresas de servicio de pago móvil o ESPM, siempre y cuando cuenten con licencia de funcionamiento para su desarrollo, o bien a los servicios de pago móvil dentro de una entidad de intermediación financiera, como acontece, por ejemplo, con las aplicaciones de banca móvil del Banco Nacional, del Banco de Crédito, del Banco Unión, del Banco Fácil, en suma de casi prácticamente todos los bancos en nuestro país. ¿Qué tipo de operaciones puede llevar a cabo una empresa de servicios o los servicios vinculados a entidades financieras ya constituidas? Pueden operar servicios de pago móvil a través de sus aplicaciones, sobre todo los servicios de banca por internet o banca por dispositivo móvil. La emisión de billeteras móviles y operar cuentas de pago, como acontece, por ejemplo, con Farmacias Santa María y Farmacias Chávez, que tiene sus propios sistemas de pago y su tarjeta electrónica para ese efecto. El ejecutar además electrónicamente órdenes de pago o consultas con dispositivos móviles a través de operadoras de telefonía móvil y otros relacionados a los servicios de pago. Por eso es que reconocemos que la incidencia de este tipo de servicios se debió en alguna medida a la insistencia del desarrollo de operaciones por parte de Tigo Money, ¿no? Que ha sido el punto de partida o el punto de inflexión para que se modifiquen los reglamentos de servicios de pago del Banco Central de Bolivia,
que databan de 1998 y que se fueron operativizando y actualizando en diferentes gestiones hasta el 2015, cuando se incorpora de lleno a las empresas de servicios de pago, junto con las operaciones que se puede llevar a cabo en las mismas. Respecto a la prestación de servicios, la empresa de servicios de pago móvil o la entidad de intermediación financiera que habilite dichos servicios como parte de su oferta, pueden suscribir contratos de corresponsalía tanto con personas naturales o jurídicas que actúen como agentes de venta, de acuerdo al reglamento de corresponsalías para entidades supervisadas que se encuentra en la recopilación de normas para servicios financieros. En todo caso, la información de dichos convenios o contratos de corresponsalía tienen que estar debidamente registrados en el módulo de registro de información institucional administrado por ASFI con relación al registro del mercado integrado. Para ello, además, se entiende que estos servicios de corresponsalía tienen por objeto, sobre todo, extender el volumen de uso de estos medios electrónicos o servicios electrónicos para beneficio del usuario o el consumidor financiero. De la misma manera, tanto una ESPM, las empresas de servicio de pago o las entidades de intermediación que habiliten estos servicios de pago móvil o de servicios financieros móviles, tienen que habilitar también procedimientos para atención de reclamos, para registro, respuesta y administración de estos, sujetándose a la recopilación normativa en lo que concierne al Reglamento de Protección del Consumidor de Servicios Financieros. Por ejemplo, si eventualmente ustedes utilizan la plataforma de Pedidos Ya y hacen el pago por débito vinculado a este servicio, pues Pedidos Ya es una intermediaria de un servicio de pago. ¿Qué es lo que ha tenido que lograr Pedidos Ya? La vinculación con Banco Central de Bolivia y con los diferentes entes de intermediación financiera para habilitar un POS, un punto de venta autorizado, que le permita a cada usuario de Pedidos Ya pagar con tarjeta de débito o crédito las operaciones realizadas. Si eventualmente se propicia un débito no consentido o se ha propiciado un pago, pero no se ha efectivizado el servicio, tiene que habilitarse por parte de Pedidos Ya en coordinación con las empresas de administración de tarjetas, Enlace y Redbank, la verificación de las incidencias que connota dicha operación, sobre todo para los reclamos posteriores que serán atendidos por defensa del consumidor, dentro de la labor ejercitada por ASFI. Se debe además establecer también líneas gratuitas para que los usuarios de dispositivos móviles puedan realizar estos reclamos en base a los procedimientos que se hubieran identificado para cada circunstancia. Veamos ahora otra de las entidades o empresas de servicios complementarios, como es el caso del Almacén General de Depósito. El Almacén General de Depósito se constituye en una empresa de servicios financieros también complementarios, constituida como sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, con especialización en el almacenaje, conservación y custodia transitoria de mercaderías o de productos de propiedad de terceros, que además esté debidamente autorizada para emitir certificados de depósito, bonos de prenda y otros instrumentos que se convierten en garantía del cumplimiento de otras obligaciones. Una circunstancia que de seguro han tenido que abordar en la materia de Derecho Comercial 2, ¿no? En la que abordan precisamente la comprensión de lo que son los títulos valores, dentro de los cuales se destaca precisamente el certificado de depósito y el bono de prenda, que a nivel internacional recibe la denominación de warrant. Para el desarrollo de las labores de un almacén general de depósito, se tiene que contar con recintos de almacenaje, ya sean recintos propios o recintos de campo. Los recintos propios son aquellos establecidos por la empresa a objeto de llevar a cabo sus labores de arrendamiento en base a contrato, donde se pueden realizar operaciones y prestar los servicios propios a su giro, ya sea con el depósito de mercancía o el depósito de mercaderías, y que cuenten con los mecanismos de seguridad y las previsiones correspondientes.
En el caso de los recintos de campo, son aquellos en los cuales el depositante tiene el derecho de posesión y uso, sea como propietario, arrendatario o por cualquier otro título, y que son cedidos en uso total o parcial a un almacén general de depósito, con la finalidad de que almacene bienes de propiedad del depositante en razón del traslado fuera de las bodegas o locales originales no resulte conveniente. ¿No? Tal es el caso, por ejemplo, de Raiza, ¿no? Y almacenes generales de depósito. Almacenes generales de depósito precisamente tiene una dependencia que es un recinto de campo en las inmediaciones de nuestra universidad aquí en Cochabamba, en la avenida Víctor Ustaris, del ingreso a nuestra universidad, prácticamente a una cuadra hacia el oeste, en la que se puede evidenciar precisamente un espacio donde ingresan los camiones para dejar la mercadería en tránsito, sobre todo cuando ésta tiene por destino ingresar luego a despacho aduanero. Este recinto no es propio de agencias generales, lo comparte con Raiza, que le ha permitido precisamente efectivizar esa labor compartida, aprovechando la infraestructura de la cual dispone la empresa propietaria. Para el desarrollo de sus operaciones, un almacén general de depósito, bajo la reglamentación vigente, puede llevar a cabo la labor de almacenamiento, conservación y custodia, tanto de mercaderías, productos de terceros, materia prima, productos semi-terminados, productos acabados y otros, ya sea en almacenes propios o en almacenes arrendados. Puede también operar en recintos aduaneros previo cumplimiento de los requisitos de ley en coordinación con la aduana nacional y los convenios que se gesten para dicho propósito, para coadyuvar precisamente a los controles aduaneros correspondientes. Son también responsables de emitir certificados de depósito y bonos de prenda de acuerdo a la previsión del Código de Comercio y también a la reglamentación de ASFI según corresponda. Pueden emitir bonos u obligaciones con garantías específicas para su uso de manera privada, para garantía y verificación de los volúmenes de mercadería o productos depositados o almacenados, empacar, ensacar o fraccionar y ejecutar cualquiera de las actividades dirigidas a conservación de mercaderías acorde a los requerimientos de sus clientes. Comprar bienes inmuebles destinados a su objeto social para darle un uso de almacenes, obtener financiamiento para compra, mejora o ampliación de sus instalaciones en coordinación con las propias entidades de intermediación financiera, ejercitar un control de prenda cuando sea adoptada esta como mecanismo de garantía para el cumplimiento de obligaciones mediante la otorgación de certificados y bonos de prenda correspondientes. Para ello, es imprescindible que el Almacén General de Depósitos suscriba contratos de operaciones acorde a las determinadas en el reglamento y de acuerdo a las directrices de elaboración de contratos que se encuentran contenidas en el libro segundo título quinto de la recopilación de normas para servicios financieros, que también vamos a abordar ya a partir de esta semana en lo que concierne al volumen de operaciones del sistema. La información que permite identificar a depositantes o contratantes, tanto en lo que concierne a su denominación o razón social, números de documento de identificación, nacionalidad, domicilio y otros aspectos que permita constatar los datos a favor de la almacenera y también para beneficio de sus clientes. Debe consignarse además en estos contratos el valor de los derechos, comisiones, tarifas, fletes y demás gastos a los que se incurra por el almacenaje o el transporte y el almacenaje temporal antes de entrar a recintos aduaneros. La obligación de los almacenes de mantener en custodia la mercancía y productos, así como también la contratación de seguros para precautelar los mismos, acorde a lo previsto en los artículos 1192 y 1201 del Código de Comercio. En lo que concierne al servicio de control de prenda, la almacenera debe verificar un control in situ de la mercadería depositada y cuál de esta o cuál de los productos va a ser otorgado en prenda. La revisión debe contar con los respaldos para su efectiva realización, los respaldos de evaluación, medidas de almacenaje y otros,
que vayan a constatarse en la inspección in situ. Y el documento resultante, que no es más que el certificado de depósito más el bono de prenda, debe acreditar ese control, incluyendo el registro de la fecha y hora de realización, bajo el entendido de que mientras dure la obligación garantizada por el mecanismo de prenda, dichos controles tienen que ser permanentes, ¿no? Por lo menos una vez cada mes. El control debe indicar también la ubicación geográfica georreferenciada del recinto donde se encuentran almacenados los bienes dados en prenda, y la emisión de un informe indicando que se han efectuado las acciones señaladas para el control in situ, ¿no? La revisión de los bienes otorgados en prenda, su evaluación, su mecanismo de conservación y otros aspectos que favorezcan a el empleo de este mecanismo como garantía para el cumplimiento de obligaciones. Entre las modalidades de depósito, las agencias generales pueden llevar a cabo las siguientes operaciones. Depósito de mercadería o productos terminados, que deben, en este caso, individualmente ser especificados o designados de manera genérica, siempre y cuando su calidad sea homogénea y además aceptada por los clientes. También el depósito de mercaderías o productos en proceso, ¿no? Cuando tenemos un producto semi-acabado o semi-transformado o de beneficio para el desarrollo de otras etapas de su logística. También el depósito de mercaderías o productos que se encuentren en tránsito por remisión a los almacenes generales de depósito por parte de la aduana nacional o por transporte de mercaderías de un destino a otro dentro del territorio nacional o incluso fuera del territorio nacional. Ya para terminar la clase, tenemos a la empresa administradora de tarjetas electrónicas, conocida por su sigla EAT, que es la persona jurídica constituida como una empresa de servicios complementarios debidamente autorizada por ASFI para administrar tarjetas de crédito, débito, prepagadas, virtuales y otras, entendiendo que esta entidad va a procesar las órdenes de pago emitidas a través del uso de dichas tarjetas y otros instrumentos electrónicos de pago vinculados a las mismas y debidamente autorizadas por ASFI. Es la circunstancia que les decía de la aplicación Pedidos Ya. Pedidos Ya, para poder vincularse a pago mediante tarjeta, tiene que establecer un convenio con este tipo de empresas, en este caso con Red Enlace o Red Bank, a objeto de viabilizar los débitos y pagos correspondientes, ¿no? A través de su aplicación. Para ello, las empresas administradoras de tarjetas se vinculan sobre todo a los instrumentos electrónicos de pago, pudiendo contemplar tanto a la billetera móvil, la orden electrónica de transferencia de fondos, que es la que se tiene en el caso de Pedidos Ya, tarjetas electrónicas de crédito, débito y prepagada, es lo que acontece con las entidades de intermediación financiera por intermedio de sus empresas de servicio móvil, que a su vez tienen que estar aparejadas a lo que involucra la empresa de administración de tarjetas. Y otros que eventualmente puedan ser autorizados como instrumentos de pago por parte del Banco Central de Bolivia. Entre las tarjetas, las formas de tarjeta que reconocemos pueden ser administradas por estas empresas, destacan la tarjeta de crédito, que involucra sobre todo que una entidad financiera ha acreditado montos de capital libres de disposición dentro de los límites establecidos para que el usuario a quien se le ha beneficiado con este servicio pueda obtener efectivo o realizar compras hasta un límite previamente definido en los contratos suscritos. Eventualmente se puede liquidar la totalidad de las obligaciones generadas por una tarjeta de crédito al finalizar un periodo determinado o se puede cancelar de forma parcial tomando el saldo como crédito extendido, ¿no? Aplicándose obviamente tasas de interés. El día de mañana, por ejemplo, les voy a explicar cómo pueden hacer para manejar su tarjeta de crédito sin necesidad del pago de intereses y de forma obviamente legal, ¿no? Para que ustedes utilicen este mecanismo como una extensión de sus operaciones de pago, pero sin necesidad de sumarse el cobro de intereses que comúnmente suele ser bastante alto para este tipo de operaciones. La tarjeta de débito, como un instrumento electrónico vinculado a las cajas de ahorro sobre todo,
o cuentas corrientes, que permite realizar electrónicamente órdenes de pago, retiro de efectivo con cajeros electrónicos o a través de comercios autorizados con los POS, ¿no? Los puntos de venta autorizados. La tarjeta electrónica, que es la que permite originar órdenes de pago y efectuar consultas a través de tarjetas que pueden ser expresadas de forma física, como también pueden ser manejadas de manera virtual. Actualmente se considera como tarjetas electrónicas tanto la tarjeta de débito, crédito y las prepagadas. Entre las prepagadas tenemos el caso de Compramundo del Banco Económico, lo mismo la tarjeta de compras y de pago de servicios de Farmacias Chávez, Farmacias Santa María y otros comercios que han optado por este tipo de servicios autorizados, los que tienen que gestionarse ante ASFI y el Banco Central de Bolivia. En el caso de la tarjeta prepagada, precisamente se constituye en un medio electrónico de pago donde se almacena un determinado valor previamente pagado al emisor, mediante el que se anticipa un monto de consumo. Tal es el caso precisamente de la tarjeta Compramundo del Banco Económico, ¿no? Por citar uno de los ejemplos de este tipo de tarjetas. Ya el día de mañana complementamos con la revisión de las empresas de factoraje o de cobro y gestión de cobro, que se constituye también en una de las circunstancias de servicios accesorios al sistema financiero. Con eso culminaríamos la sesión programada para el día de hoy. Reiterarles, los casos ya están en sistema. A partir de este momento ya podemos irlos revisando. Son 2 casos para la evaluación parcial, aparte de los que ya hemos ido trabajando la semana pasada, y que podamos aprovechar este lapso de tiempo hasta el día miércoles para una primera revisión y definamos también, mañana lo haremos, la fecha de entrega de los casos resueltos. Doctor, una preguntita. ¿Al final el examen va a ser el día miércoles o el día jueves? Precisamente estaba en eso de definir si es que lo mantenemos para el día miércoles o si lo movemos para el día jueves. Depende de ustedes, chicos. Yo diría jueves, doc, pero no sé si alguien... Yo también, doctor. Convérsenlo entre ustedes y aprovechando que tenemos el grupo de WhatsApp, ahí en el grupo me pueden confirmar, cosa de que yo organice obviamente las fechas y ya tenga los cuestionarios listos. Súper, doctor. Perfecto. Doc, y al final ya no nos pasó ese detalle de las correcciones en las notas antes de me olvidé. subirlas al Sí, sistema. sí, las subí a sistema y ahí hice las modificaciones acorde a su participación en los foros optativos, sobre todo, y el cuestionario, el segundo cuestionario que se habilitó, ¿no? De todas formas, verifíquenlo en el Buenísimo, Doc, sistema. gracias. Con todo gusto. De todas formas, verifíquenlo en sistema. Si es que hubiere cualquier observación todavía, pues igual está abierto a cualquier revisión. Gracias, doctor. Perfecto, chicos, chicas. Buen descanso, entonces. Nos reencontramos el día de mañana. Hasta luego, doc. Hasta mañana, doctor. Mañana. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Doc, una consulta. Dime. ¿Para cuándo, o sea, cuándo va a subir el tema de... No, perdón, no cuándo va a subir, sino para cuándo son los casos al final? Los casos vamos a definir todavía si su entrega va a ser el día jueves o viernes. Súper, entonces todavía tenemos tiempo. ¿Pero ya Sí. no los subió? ¿Todavía no los Sí, son? ya están en sistema. Ya están los casos para el segundo parcial. Buenísimo, buenísimo, Doc. Mil gracias. No tienes por qué, Nicolás. Doc, una cosita más, aprovechando ahora que estoy de una vez, el tema de los resúmenes, el podcast, no sé si se acuerda que le dije la anterior semana si los iba a subir. Ayer quería subirlos, pero tuve un pequeño inconveniente con la señal de internet. Esta tarde o esta noche a más tardar los estoy subiendo. Buenísimo, Doc. Mil gracias. ¿No hay de qué? Un abrazo.